Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana, una semana que comienza para cada uno de nosotros, en nuestras labores, en nuestra familia y en todo lo que nos corresponde hacer día tras día. Quizás una mañana bastante lluviosa, pero sabemos que de gran bendición para aquellos que aman al Señor, y yo estoy seguro que usted es ese tipo de persona que ama al Señor, que le busca con todo su corazón y que se une con cada uno de nosotros a este tiempo devocional en donde el Señor está ministrando a nuestras vidas, edificando a nuestros corazones y llevándonos a cada uno de nosotros a sentir ese afecto, ese apego por el Señor. Un saludo muy especial para todos los que nos están saludando en esta mañana, para Samuel, para mi hermanita Emma, mi hermanita Emiliana, eh, bueno, y todas y cada una de las personas que están allí eh, conectándose. Les invitamos a que sea usted quien comparta este mensaje con todos sus contactos. Ya conoce usted la dinámica, pero también les invitamos a que compartan con nosotros ese saludo, a que nos comenten aún cuál es su necesidad y dejen allí sus peticiones, aún si quiere comentarnos todo lo que el Señor viene haciendo en su vida, sería genial. Les invitamos a que en esta hora usted coloque este tiempo delante de la presencia del Señor y que dispongamos nuestros corazones para que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta hora, pidámosle al Señor que sea Él hablando por medio de nosotros, y no solamente por medio de nosotros, sino lo que dice su santa palabra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Un día lleno de bendiciones, nos llenas de gozo, nos llenas de felicidad. Has traído tu santa paz, Señor, sobre nuestras vidas. Has derramado, Señor, tu gran amor. Has hecho, Señor, cosas inigualables, Señor, en cada uno de nosotros. Y nos has llevado, Padre amado, Señor, a recibir, Señor, cada día más de ti, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tu presencia sea obrando, Señor, en nuestro corazón, y que tu poder, amado Rey, Señor, sea libertando, Señor, a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer, Señor? Si no es a través de esa palabra, Señor, que santifica nuestras vidas, que revelas, amado Rey, Señor, tu verdad, que nos muestra, Señor, cada día, Señor, esa palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Solamente basta, Señor, con que nosotros la coloquemos, Señor, por obra, Señor. Si giramos, Señor, en torno a ti, Señor, creemos, Señor, que lo que tú has dicho, Señor, provocará, Señor, en nuestras vidas, Señor, cosas grandes, cosas gloriosas, Señor. Por eso anhelamos, Señor, que tu palabra sea revistiéndonos, Señor, de poder, y seas llevándonos, amado Rey, Señor, a testiguar, amado Rey, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y de lo que harás, Señor, en muchas vidas y en muchas personas, Señor, que han pasado, Señor, por situaciones similares. Hoy estamos acá reunidos, Señor, porque tenemos hambre, porque tenemos sed, Señor, de justicia, de tu presencia, de tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos lleva, Señor, a levantar nuestro ánimo, Señor, a reconfortarnos cada día, Señor, y así, Señor, poder adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de este tiempo, Señor, devocional, tú hablarás, Señor, a nuestro corazón, y seguirás guiándonos, Señor, cada día para que nos convirtamos, Señor, en individuos, Señor, que saben comportarse, Señor, allí en casa, allí en el trabajo, en la sociedad, pero también, amado Rey, Señor, como iglesia, Padre amado. Hoy te bendecimos, precioso Rey. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gloria y alabanzas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, un saludito
para los que se acabaron de conectar, para los que están saludando, mi hermanito Jefferson, Cami, está allí también, Neito también está allí con nosotros, mi hermanita Yamile también está allí juntamente con su esposo, con su familia. Un saludo muy especial para todas y cada una de las personas que se conectan. Mi tatis también está allí saludándonos. Bueno, un abrazo especial desde la distancia, les amamos con todo nuestro corazón. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que sé que es bastante especial. En el día de ayer hablábamos un poco respecto a lo que nos corresponde hacer cada uno de nosotros para poder entrar en la presencia de Dios y poder eh, hacer parte de la palabra del Señor viva y eficaz en nuestras vidas. Una de las cosas que nos corresponden hacer a nosotros para poder obtener esa bienaventuranza es precisamente orar y clamar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por los creyentes, por cada uno de sus errores, por cada uno de sus pecados, y orar y clamar para que precisamente no haya ese tipo de división que nos lleve a la destrucción. Y colocábamos un ejemplo de lo que el apóstol Pablo estaba tratando de desarrollar allí en la iglesia, sabiendo que el trabajo era un poco fatigoso porque lo que había en el corazón aún del mismo creyente estaba generando la destrucción en el cuerpo de Cristo. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es: las divisiones debilitan. Y en realidad, aunque hablábamos del cuerpo de Cristo, en todas las áreas, cuando hay división, tiende a debilitarnos en absolutamente todo. Hoy en día podemos darnos cuenta que al conocer la escritura, el Señor nos enseña y nos dice que es mejor estar dos que uno solo, ¿verdad? Porque tiene esa compañía, porque si el uno cae, el otro le ayudará a levantarse. Y creo que nosotros comprendemos lo que el Señor quiere hablar a través de las escrituras, porque hay un apoyo, porque hay una ayuda. El Señor llama todo esto ayuda idónea, ¿verdad? Y esto quiere decir que son un complemento aún para cuando los momentos difíciles que vengan sobre nuestras vidas podamos levantarnos, no señalarnos, no culparnos, no juzgarnos, no buscar la manera de qué fue lo que pasó y por qué, aunque hayamos cometido errores. Sí es necesario la exhortación y sí es necesario aprender de todas estas cosas, pero a través de todo esto lo importante es poder encontrar en todas y cada una de las personas ese apoyo para poder surgir y levantarnos de la situación en la que muchos de nosotros nos encontramos. En este tipo devocional, el Señor quiere fortalecer nuestras relaciones. Yo sé que hay personas que quizás no tienen su cónyuge, pero tienen a sus hijos, o de pronto hay personas que dependían de sus hijos, pero tienen a su cónyuge, ¿verdad? Y así nosotros podemos encontrar a una persona que probablemente esté dispuesta a ayudarnos. No quiero decir depender exactamente de esa persona, porque nosotros dependemos absolutamente de Dios, pero sí poder ser ese apoyo como quizás la iglesia ha querido construir. A través de estos grandes hombres vemos el reflejo de lo que precisamente el Señor espera de cada uno de nosotros, y es que exista la unidad, es que haya un mismo sentir, es que estemos en un mismo espíritu, es que no nos dejemos achicopalar por las circunstancias que quizás la vida nos presenta o por nuestros propios errores, sino que al contrario, seamos nosotros uniendo, como dicen por ahí, fuerzas para poder llevar a cabo una labor en donde estoy seguro que el Señor respaldará en todos los asuntos. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 11,
Desde el versículo 14 en adelante habla de que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, ¿verdad? Y dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa contra sí misma cae. El Evangelio de San Mateo habla de que una casa contra sí misma no prospera. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Y acá podemos encontrar en primera instancia una gran enseñanza, a pesar de cómo estaban infamando quizás al Señor, cómo quizás estaban levantando palabras bastante fuertes, quizás ya estaban buscando la manera de cómo tratarle, de cómo dirigirse hacia él, de quién podría ser él, porque no creían que era el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí ya se fueron a las grandes ligas y dijeron que era Beelzebú, y sobrepasaron aún inclusive eh, su propio entendimiento de las propias escrituras, para tratar de injuriar al Señor y de decirle que él era el mismo Satanás y que él mismo echaba fuera demonios, y que era como si estuviese haciendo un complot con Satanás para que este tipo de personas experimentaran la libertad. Pues en realidad el Señor no solamente da un mensaje de que si Satanás se echa así fuera, así mismo fuera, pues precisamente podemos ver que su reino está dividido, pero también nos da una enseñanza de cómo podemos estar cada uno de nosotros conviviendo. Si una casa está en división, si está en problemas, si está en conflicto, y no se levanta o no nos levantamos a apoyarnos y ayudarnos mutuamente, sino que dejamos que las cosas precisamente vayan cogiendo fuerza, y cuando estas cosas van cogiendo fuerza, hay conflictos, hay malas palabras, hay altanería, quizás hay maltrato, y todo esto nos lleva precisamente a apartarnos en los hogares. Hay divorcios por causa de esto. Nuestros hijos precisamente se van de nuestros hogares por causa de los problemas. Yo he conocido casos precisamente de poder analizar cómo muchas veces la situación económica, hablemoslo ahora económico, la situación económica empeora quizás en los hogares, y hay una familia completa, ya hijos mayores que pueden trabajar y que pueden salir adelante y que pueden ayudar a aquella familia a surgir, ¿verdad? Pero quizás a veces no se ve ese interés. Es más, cuando se presentan este tipo de situaciones, aún inclusive lo que hacen los hijos es irse de los hogares y hacer rancho aparte. Y yo digo, bueno, ¿y por qué ese tipo de personas sí se fue, pudo pagar un arriendo, puede alimentarse, consiguió su trabajo, tiene su trabajo, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué quizás no pudo ayudar en este caso allí a su casa, allí a sus padres cuando de pronto más lo necesitaban? Pues en realidad este tipo de situaciones no ayuda a que una persona prospere. Vemos cómo aún inclusive en esta área los recursos también están divididos, porque cada quien piensa por sí mismo, no piensa como familia. Porque muchas veces las empresas no prosperan, porque quizás muchas veces la vida espiritual de un hogar y de una familia no prospera, porque muchas veces las cosas no fluyen y no salen bien, porque precisamente nos encontramos en división. Porque precisamente, como lo dije ahora, cada quien está pensando en lo suyo propio.
porque no hay unidad, porque no hay armonía, porque no hay afecto, porque no hay gozo, porque no existen todas estas cosas, porque no hay amor, porque cada quien está tratando de pensar en lo suyo propio, porque hay personas que se encierran en su mundo, aún estando todos en casa, cada uno en su cuarto, cada uno en su labor, pero ¿por qué no existe ese apoyo? ¿Por qué no existe esa unidad? Porque cada quien está pensando en lo suyo propio. Porque a veces los hijos ven que sus padres, discúlpeme la expresión, se matan por tratar de hacer una labor en casa o por tratar de hacer un trabajo fuerte en la calle, y no hay o no existe ese apoyo quizás de los hijos, porque cada quien está pensando en lo suyo propio. No les importa si los demás se desgastan, no les importa si los demás se friegan la vida para tratar de surgir y de salir hacia adelante. Yo siempre he dicho algo, aún inclusive desde muchísimo tiempo antes de conocer del Señor, yo le decía a mis hijos, aprendan quizás el arte que nosotros tenemos para que nos apoyemos mutuamente y todos podamos surgir. Pero hubo un momento en donde quizás al transcurrir el tiempo, muchos presentaron ese tipo de necesidad, ¿verdad? Pero al presentar ese tipo de necesidades, había quizás un taller en donde se había abandonado y en donde se hubiese podido aprovechar para que con el tiempo quizás no nos faltara por lo menos el alimento. Entonces, cuando nosotros permitimos este tipo de división, cuando nosotros o cuando en nosotros no existe verdaderamente ese apoyo, estamos siendo personas inconscientes ante la situación que estamos enfrentando. Y esta situación no está pidiendo permiso. Esta situación arrastra quizás con todo lo que se presente en el camino. Entre eso nuestras relaciones, entre eso nuestras familias, entre esos nuestros hogares, entre esos nuestra comunión con Dios. Entre esas cosas arrastra y destruye aún inclusive nuestra fe. Y es lo que precisamente nosotros no podemos permitir. Sí, como lo decíamos ayer, nuestra tarea es orar y clamar para que quizás los pecados no provoquen estas cosas en nuestras vidas o los errores que quizás nosotros constantemente logramos cometer. Pero es nuestra tarea que quizás exista la unidad para que a través de ella nosotros podamos surgir y salir hacia adelante. Mire lo que piensa también el apóstol Pablo, y esto sí que sucedió bastante con la iglesia de Corinto. Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, leamos el versículo 10. Pablo está pensando aquí de que si acaso el Señor está dividido. Dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quizás aquí el apóstol Pablo ya se está dirigiendo un poco más hacia la congregación. ¿Cuál era ese tipo de división que existía allí? Allí en la iglesia quizás estaba predicando Pablo, allí estaba predicando Apolos, allí estaba predicando Cefas o Pedro, como usted quiera llamarlo, y quizás cada uno tenía su grupito. Y al tener cada uno su grupito, se estaba dividiendo la iglesia. Entonces, estos son los del lado derecho son de Apolos, los del lado izquierdo son de Cefas, los de la mitad son de Pablo. Y entonces Pablo decía: ¿acaso es que Cristo está dividido? ¿Acaso? Y probablemente pudo haber dicho Pablo:
los miembros del cuerpo están divididos? ¿Acaso una mano está por allá, un pie está por allá, la cabeza por el otro lado? ¿Acaso no están trabajando todos en conjunto? Y muchos de nosotros quizás nos encontramos de la misma manera, pero lo que me gusta es lo que habla el versículo 10, es que todos tengan una misma mente, es que todos tengan un mismo pensamiento, es que todos hablen una misma cosa, que todos estén perfectamente unidos, que no haya división. Cuando estas cosas existen en los corazones del ser humano, precisamente estamos cometiendo un grande y grave error. Y muchos de nosotros somos los que permitimos este tipo de situaciones. Somos preferenciales. Somos ese tipo de personas que hoy en día a nivel mundial escogemos a qué tipo de hombres escuchar, aún inclusive más que por encima de la palabra del Señor. A mí me interesa lo que aquel hable, a mí me interesa lo que aquel predica, pero no me interesa si verdaderamente la escritura está mencionando lo que aquellos hombres hablan. Y cuando existe este tipo de cosas, quizás no estamos en un mismo sentir. Volvamos a nuestros hogares, si así lo quiere. Volvamos a la sociedad. Volvamos a analizar precisamente quiénes somos cada uno de nosotros. Cómo es cada uno de nuestros comportamientos. Si es dentro de la iglesia, si es dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, que así sea. Pero que todos tengamos un mismo pensamiento. ¿Hacia dónde vamos? En alguna ocasión hablábamos con las personas que se están capacitando y se están formando y mostrando quizás en todo lugar hay una misión y hay una visión, ¿cierto? A donde usted vaya, hay una misión y hay una visión. Y todos aquellos que trabajen allí, dentro de aquellos lugares, tienen que cumplir con esa misión y tienen que cumplir con esa visión que quizás ellos han establecido para llevar a cabo esa labor. Dentro de nuestra iglesia tenemos misión y tenemos visión, pero todo es basado, no porque me vino una revelación del cielo y el Señor me dijo esto. No, no necesito ese tipo de cosas. Necesito comprender cuál es la misión y cuál es la visión de la iglesia para que todo esto se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Y dentro de la palabra del Señor usted puede encontrar no solamente cómo una iglesia va avanzando y va prosperando, lo hablo en la labor que le corresponde hacer, aún en cumplir la gran comisión y poder ver dentro de todo ese asunto cómo familias se restauran, cómo personas se restauran, cómo hay un perdón, pero a la vez cómo se genera una unidad y todos en un mismo pensamiento, en la misma forma de hablar y en la misma forma de actuar, van cumpliendo con todo lo que el Señor ha escrito. Aquel no puede pensar algo totalmente diferente que si la palabra de Dios nos muestra un solo rumbo y un solo camino. Si la palabra de Dios tiene un propósito principal. No podemos considerar ningún tipo de, no podemos considerar estas cosas porque en realidad, pues entonces la iglesia estaría dividida. Y si estos pensamientos quizás están en nuestro corazón, por eso podemos ver que a donde vayamos hay división, porque somos nosotros los que generan este tipo de asuntos. Somos nosotros quienes provocan este tipo de situaciones. En el capítulo 3, leámoslo desde el versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude oraros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Y mire el apóstol Pablo cómo trata
de fuerte quizás a esta iglesia, pero era necesaria para que fuera instruida bajo los fundamentos que los mismos apóstoles estaban allí constituyendo. Y el apóstol Pablo habla de que este tipo de personas eran carnales, lo mismo que le hablaba a los Gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado en la carne. Y acá nos damos cuenta de la inmadurez que hay en muchos aún siendo adultos. Nos damos cuenta de la forma como nos comportamos como niños inmaduros, aún siendo ya viejos, aún siendo conocedores del evangelio, aún caminando precisamente con el Señor. Y aún al comprender lo que la Escritura nos menciona, estamos viendo cómo Pablo está determinando a ese tipo de hombre o de mujer. Si permite esta situación en sus vidas, simplemente es un inmaduro carnal, un niño inmaduro carnal. Pablo pone un ejemplo muy sencillo y es lo que venimos hablando. Si usted dice que es de Apolo, si usted dice que es de Pablo, ¿no es carnal? ¿No es inmaduro? Deberíamos estar trabajando todos en un mismo propósito. Capítulo 11, versículo 18, dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 17, dice: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de el abuso de la cena del Señor. Un día tenemos que hablar de este tema y tenemos que tener claridad ante lo que el Señor está queriendo hablar respecto a esta comunión. Quizás podemos ver que dentro de la iglesia se participaba de esta comunión, de la cena del Señor, pero aún así había división, por lo que se quiere a través de todo esto que exista una unidad y que todos puedan participar del vino y del pan de la mejor manera. Sin embargo, aquí Pablo quizás estaba diciéndoles a cada uno de ellos el abuso que probablemente ellos estaban generando, pero por causa de ¿qué? De la división que existía allí. Entonces esto estaba debilitando la fe, estaba debilitando su creencia, estaba debilitando aún las pocas ceremonias que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros cumpliésemos. Quizás podemos ver cómo muchos hoy en día toman la cena del Señor de una manera totalmente incorrecta, de una manera totalmente errónea. Quizás Pablo les estaba diciendo: esta ceremonia, aunque trata probablemente con los pecadores, para que haya una reconciliación, para que haya un perdón, para que volvamos nuestro rostro al Señor y nos apartemos de la iniquidad, nos es necesario que nada de esto siga existiendo en nuestro corazón, que si vamos a participar de esto, hagámoslo bien. Pero hoy en día podemos ver a muchas personas que han tergiversado este asunto. Pero no hablemos de la cena del Señor, hablemos de lo que había en el corazón. Porque aún así, si no participamos de la cena del Señor, yo no puedo permitir que en mi corazón existan este tipo de asuntos. Quizás le había llegado un rumor a Pablo de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, y Pablo afirmó, dijo: y lo creo, porque conozco el corazón de los corintios, porque conozco su forma de comportarse. Mire qué triste que viendo cómo la Escritura nos revela la unidad, cómo el Espíritu de Dios, hablando de terminando la obra del Espíritu Santo,
cómo Él quiere constituir en nosotros la unidad para que haya una gran fuerza. No nos dejemos de llevar por ninguno de estos asuntos, sino que cada día de verdad exista el apoyo. Aún inclusive Pablo dice, venga, si ustedes ven que su hermano se cae, ¿no lo van a ayudar a levantarse? Si usted ve que su hermano tropieza, que tiene un problema, que ha caído en descrédito, ¿no le van a ayudar a levantarse? Y es quizás nuestra labor. Pero lo primero que quizás viene a nuestras mentes y a nuestras vidas es el juzgamiento, es la división, es la murmuración, es el chisme, es la división. Y esto pasa en nuestros hogares, esto pasa en nuestro trabajo, esto pasa allá afuera en la sociedad, esto pasa dentro de las iglesias. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a surgir y cómo vamos a crecer si todas estas cosas están en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a participar de la palabra del Señor, aún de las ceremonias, si quizás estamos actuando incorrectamente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué permitimos en nuestro corazón? ¿Qué permitimos que salga a flote cuando quizás hay un momento de dificultad? ¿Qué hay en nuestras bocas? ¿Qué hay en nuestro ser? ¿Hay ese apoyo? Venga tranquilo vieja, venga tranquilo viejo, venga, aunque haya esta situación, ¿sabe qué? Levantémonos todos, cada uno por un lado, busquemos la forma de salir adelante. Y quizás, estoy seguro que esto nos va a ayudar a salir de cualquier tipo de situación, y más cuando el Señor está viendo cómo reaccionamos ante cualquier problema. Yo sé que el Señor estará allí para ayudarnos en cualquier tipo de asunto, pero somos nosotros o quienes reflejamos que los problemas tomen mayor fuerza, o somos nosotros quienes reflejamos la unidad, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma palabra. Esto nos va a llevar a nosotros a vencer todo tipo de obstáculos y a unirnos más como familia. Esto es lo que el enemigo no quiere que tú hagas. Esto es el tropiezo que pone Satanás para que no exista esa unidad, sino que al contrario, hayan problemas y problemas, y los problemas aumenten y aumenten, y cuando menos pensamos, todo esto estalla y todo esto es destruido. ¿Por qué? Porque cuando no hay unidad, las divisiones debilitan, las divisiones destruyen, las divisiones acaban con todo lo que esté al frente de sus vidas. Así que somos nosotros quienes tomamos una decisión: si persistir en la desunidad, en el conflicto, en el problema, o tomarnos de la mano todos, orar todos juntos, actuar todos juntos e ir hacia un mismo lugar, e ir hacia un mismo rumbo, teniendo una misión y una visión en nuestras vidas. Y eso estoy seguro que al cumplirlo, al esforzarse para cumplirlo, un día lo vas a lograr, y un día vas a salir hacia adelante y no te vas a detener en ningún tipo de situaciones. Amén. Así que, mis amados, entendemos que el Señor nos está llevando a la unidad para ser cada día fuertes. Si hubo uno que se cayó, no le eche la culpa, levántelo. Después conversan de la situación, pero ante la situación hay que buscar una respuesta, hay que buscar una solución. Dios nos ha dado ese tipo de respuestas, ese tipo de situaciones. Así que no es para que esté caído, es para que se levante y logre superar cualquier tipo de crisis que nosotros estemos enfrentando, en la área que sea. Apoyémonos
y ayudémonos. Si su hijo está mal espiritualmente, si su esposa está mal espiritualmente, si su esposo está mal espiritualmente, tómelo de la mano, tómelos a cada uno de ellos, únanse en oración y allí levántense nuevamente y verán la respuesta de nuestro buen Dios actuando en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como escogidos por el Señor. Y estoy seguro que el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Amén. Nos va a ayudar a salir de este tipo de situaciones que nosotros estemos enfrentando. Y más si nosotros como iglesia también tenemos el conocimiento de lo que cada uno de ustedes probablemente pueda estar enfrentando, pues vamos a surgir y vamos a salir hacia adelante porque nos vamos a apoyar, así sea en oración. Todas estas cosas las iremos comprendiendo a medida que nos vayamos uniendo al cuerpo de Cristo y nos demos cuenta que todos estamos precisamente para levantarnos cuando sea el momento más indicado. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día tan especial, Señor, que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por este tema, Señor, que tú estás transmitiendo, Señor, a nuestras vidas, Señor. No podemos construir, Padre amado, Señor, un edificio, Señor, cuando no hay bases, cuando no hay cimientos, Señor. No podemos, Señor, construir, amado Rey, Señor, nuestras vidas, Señor, si no es a través de esos fundamentos, Señor, preciosos y divinos, Señor, que tú nos has dejado. Nos has dado principios, amado Rey, Señor, para no detenernos, Señor, ante las circunstancias, Señor, y poder superar, Señor, cualquier tipo de crisis, Señor, y de problema. Padre, yo te ruego, Señor, que los que están conectados en este día y que comprenden, Señor, lo que es la unidad, Señor, yo te ruego, Señor, que busquen, Señor, la manera, Señor, de hablar, Señor, con los suyos, Señor. Que no se provoque, Señor, más, Señor, la división, Señor, que nos lleva a la destrucción, sino que al contrario, Señor, allí se provoque, Padre amado, Señor, la unidad que nos lleva, Señor, a fortalecernos y a salir de cualquier tipo de crisis. Estoy seguro, Señor, que tú no nos dejarás en vergüenza, Señor, porque nos darás la fuerza, la sabiduría, nos darás, amado Rey, Señor, la agilidad, Señor, para poder enfrentar cualquier tipo de situaciones, Señor, y surgir y salir, Señor, hacia adelante, Señor. Estamos en tiempos críticos quizás, pero nos has sostenido, Señor, y no permitirás, Señor, que haya una caída, Señor, ni en la iglesia, ni en el cuerpo de Cristo, ni en nuestro hogar, ni como individuo, Señor, ni como testimonio, ni como ejemplo. No permitirás, amado Rey, que seamos avergonzados. Al contrario, verás, Señor, el liderazgo, Señor, que hay en cada uno de nosotros, Señor, para poder enfrentar, Señor, cualquier tipo de problema. Yo te doy gracias, mi amado Jesús, Señor, porque si así, Señor, nos estás tratando de conducir, amado Rey, para que no haya división, Señor, si tu presencia, Señor, ha de estar con nosotros, ha de ir con nosotros, ha de guiarnos, Señor, por este camino, amado Rey, Señor, sé que nos mostrará, Señor, la mejor senda, Señor, para poder prosperar, Señor, y salir adelante, Señor, en cualquier área de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, con nuestra casa, Señor, en nuestra iglesia, y estoy seguro que allí afuera, Señor, en el mundo, mostraremos, Señor, tu presencia, que será el reflejo, Señor, de que en unidad, Señor, y en trabajo, Señor, sí se puede, todo es posible. Por eso te alabamos, Padre, por eso te bendecimos, Señor, por eso te damos gloria, mi amado Jesús, y te exaltamos, Señor, porque en nosotros, Señor, existirá una misma mente, un mismo hablar, un mismo actuar, Señor. Habrá un mismo pensamiento. Estaremos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para poder surgir y salir adelante, Señor, de cualquier tipo de situación. Te bendecimos, papá. Te alabamos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, mis amados, les bendecimos, les damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y ya saben, manténganse en unidad porque estoy seguro que el Señor les ayudará en cualquier tipo de situación. Amén. No nos resta más que invitarles a que cada día sigan la misión cristiana internacional Renacer a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Apóyenos en oración para que podamos en enero abrir la congregación nuevamente y poder realizar y construir la iglesia como el Señor así lo ha mandado, ¿ok? Recuerde que tenemos nuestro tiempo devocional de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El día domingo nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana y a las 11:30 nos reunimos juntamente allí con todos nuestros niños, 11:30 de la mañana, por Facebook, por YouTube, allí podrán conectarse en cada uno de nuestros chiquitines. Nosotros vamos por Facebook hasta que no completemos quizás lo que Facebook, lo que YouTube establece como 1,000 personas. Así que seguimos trabajando por Facebook, pero sé que esto ha causado un gran movimiento y el Señor nos ha llevado sobre todo a conocer lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados, nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Esperamos que aún a pesar de la lluvia que detiene a muchas personas a salir a realizar sus cosas, sea el Señor bendiciéndoles grandemente, sea el Señor ayudándoles en todos los asuntos y sea el Señor respaldándoles en todas las cosas. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones, nos vemos para una próxima. Chao, chao.